Entremos entonces en materia. El que persevera, alcanza. Yo pienso que, ¿ustedes qué opinan? ¿Eso tiene que ver un poco con la personalidad o no? Tiene su componente, ¿cierto? Porque hay personas que son muy disciplinadas y tienen que llevar las cosas hasta el final. Como hay personas que no son tan disciplinadas y les cuesta trabajo terminar. Pero muchas veces, por muy disciplinado que uno sea, hay circunstancias que lo llevan a uno a desmayar. Les voy a pedir un favor, lo que les están repartiendo, no lo lean ahorita para que no se distraigan, ténganlo ahí que en su momento lo vamos a utilizar. ¿Quién me regala un pañito? Yo tengo, pero en mi cartera, pero está por allá en la porra. Sí, es que Bueno. Bueno, les estaba contando que muchas veces esto tiene que ver con el temperamento, ¿cierto? Pero hay veces que aún ni siquiera el temperamento logra hacer que uno lleve a la consecución una tarea. ¿Qué nos puede pasar? Muchas veces sentimos nosotros que llevamos mucho tiempo luchando por una relación o por un matrimonio. Muchas gracias, Denise. Ahora sí los veo bien. Antes los veía borrosos. Entonces, hay áreas en las cuales nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos frustrados, sentimos que no hay ningún progreso. Hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros nos sentimos así, o hay veces lo sentimos en todas las áreas de nuestra vida. Sentimos esas ganas de darnos por vencidos. Cuando llevamos tanto tiempo, por ejemplo, luchando por una relación o un matrimonio, o con ese hijo adolescente que no regresa a su camino, o esa enfermedad que supuestamente ya se nos había quitado y vuelven y nos dicen que recaímos, o esa situación en la cual somos mujeres casadas, con familia, y aún en medio de nuestra familia nos sentimos solas, o se puede sentir solo también. Ese estudiante que lucha y lucha y lucha por entrar a una universidad y no puede. Tantas circunstancias que nos rodean en la vida que luchamos y luchamos y parecemos nadando contra la corriente y nos sentimos que vamos a desmayar. Ese hombre que no se puede sacar de su cabeza a otra mujer y que con eso sabe que va a terminar su matrimonio, pero trata y trata por no ir donde la otra persona, pero no es capaz, entonces se siente triste. O esos papás que su hijo volvió y recayó en cáncer. Entonces todas esas circunstancias nos lleva, podemos tener mucho temperamento, muy disciplinado. Yo creo que ese tipo de circunstancias nos llevan a sentirnos a desfallecer. Y ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos dice aquí? El que persevera alcanza. ¿Pero qué es perseverar? En el diccionario dice que perseverar es mantenerse constante en la consecución de algo que se comenzó, que exige esfuerzo, voluntad, paciencia, fortaleza. Entonces, los que perseveran se sobreponen al cansancio, se sobreponen a los contratiempos, se sobreponen a la frustración. ¿Y con qué? Con la ilusión de acercarnos a un sueño. Pero eso no solamente es en la parte positiva, también en la parte negativa está la perseverancia, que sirve para levantarnos de situaciones difíciles y en los momentos que nos sentimos mal anímicamente. Vamos a ver aquí, vamos a basarnos en dos citas bíblicas. Vamos a ver la primera, que está en Hebreos 10:36. ¿Qué nos dice? Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Vemos aquí la palabra perseverar en un comienzo y al final vemos la palabra promesa. ¿Quién no quiere lo que Dios ha prometido? Yo creo que todos.
Y algunos de nosotros tenemos promesas específicas en nuestra vida, como tenemos promesas, tenemos promesas generales en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que está en Filipenses 4:19, que cualquiera se puede apropiar de ella, que Dios te proveerá de todo lo que necesites según sus riquezas en Cristo Jesús. Con eso te puedes apoderar de esa promesa. Pero necesitas perseverar con paciencia para poder alcanzar lo prometido. A mí siempre me gusta como traerle un poquito de ciencia a esto. Cuando nosotros perseveramos se libera un neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina te da estados de placer. ¿Por qué? Porque se experimenta un estado de placer cuando tú logras algo que te propusiste hacer. Por ejemplo, quieres hacer un bordado, tender la cama, limpiar la cosita, la división del baño cada que se bañe con el cosito para que no quede lloroso. Cuando tú dices, ugh, pero cuando lo terminas te sientes muy contento y muy satisfecho, realizado, exactamente. Entonces se libera dopamina. Las personas perseverantes tienen un menor riesgo de sufrir ataques de pánico, ansiedad y depresión. Las personas perseverantes tienen una mentalidad resiliente y tienen menos pensamientos obsesivos. Tienen menos pensamientos obsesivos porque no se enfocan en lo que falta, sino en lo que están haciendo en ese momento, y que ese día a día los va a llevar a la consecución de una meta. Entonces, los ayuda a tener resolución de problemas y creatividad. Entonces, ¿qué? ¿Queremos ser queremos ser perseverantes, sí o no? Trae muchísimos beneficios, pero el beneficio más grande es que recibiremos lo prometido. Vamos a ver un ejemplo de perseverancia en la Biblia. Está un poquito largo, se los voy a leer. Es una historia, es chévere, entonces van a estar entretenidos. Ahora bien, las puertas de Jericó, que estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo. A ver, yo los pongo en contexto. Ustedes se acuerdan de los israelitas que Dios los liberó de Egipto, que estaban en la esclavitud, y entonces los llevó a través del Mar Rojo. Después los llevó a Canaán, a la tierra prometida. Estuvieron volteando en círculos durante 40 años por desobedientes, pero ya se llegó la hora de darles la tierra prometida, que era cuando ya se había muerto toda la primera generación que había llegado allí. Y esta era la primera ciudad que tenían que conquistar. Pero antes de esta ciudad había pasado algo. Ustedes saben que Moisés fue el que llevó a todos esos israelitas a través del desierto, pero Moisés se murió y dejó a una persona a cargo que se llamaba Josué. Entonces Josué apenas estaba estrenando como líder. Imagínense uno al lado de Moisés después coger semejante pueblo de Israel, como era de terco, de resabiado, de todo. Entonces Dios dijo, yo tengo que hacer algo para que la gente lo respete. Entonces la primera cosa era que ellos tenían que atravesar el río Jordán. Hace milagros. Entonces esta es la primera ciudad que ellos van a conquistar, de todas las que tienen que conquistar para quedarse con la tierra prometida, que es Jericó. ¿Ustedes han oído la historia de Jericó o no? ¿De qué eran los Jericó? ¿Los muros qué? Las murallas. Entonces aquí es donde agarramos la historia. Entonces dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Pues claro, después de haber oído que separaron el Mar Rojo, que separaron el río Jordán, no, pues se esconde cualquiera. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad, pongamos cuidado la instrucción, una vez al día durante 6 días. Entonces tenían que darle la vuelta a la ciudad, o sea que la ciudad era pequeña, ¿cierto? Pero tenía unas murallas muy altas. 6 días, 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. Al 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, o sea, primero 6, al 7º día tenían que darle 7 vueltas. Mejor dicho, los tenía que ejercitar. Bueno,
El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Esto le dijo Dios a Josué, pero no había nadie más ahí, nadie más. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, oiga lo que les dijo Josué: tomen el arca del pacto, asignen 7 sacerdotes, caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes: marchen alrededor de la ciudad los hombres armados, irán al frente, delante del arca del Señor. Después, mire que no les dijo absolutamente nada más, solamente les dio esa instrucción. Luego les dijo, después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaba, y el arca del pacto del Señor los seguían. Algunos de los hombres armados marchaban al frente delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca, mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. Y les dijo Josué, no griten, ni siquiera hablen, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron a pasar la noche en el campamento. Dejemos hasta ahí. Aquí, en el versículo 2, que está aquí, bueno, yo se los voy a leer. En el versículo 2, el Señor le dijo a José, te he entregado Jericó en tus manos. O sea que antes de que las cosas sucedan, Dios ya las está dando por hecho. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios, que conoce el presente, el pasado y el futuro. Pues el pasado lo conocemos todo, pero Él conoce el futuro mejor que nosotros. Entonces, cuando Dios te dice que algo va a pasar, eso va a pasar, pero nosotros no creemos. Y esto fue lo que Josué sí le creyó. Entonces, hay 3 razones por las cuales nosotros no perseveramos. La primera, tu perspectiva es limitada. El problema no era que la ciudad fuera muy grande. ¿Cuál era el problema? Que tenía unos muros muy altos. Ese era el problema. ¿Qué pasa cuando tú quieres algo y lo único que ves son muros altos? Mucho miedo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando Dios te dice vas a ser sano y tú sigues yendo al médico y sigues enfermo? O cuando te dice yo te voy a prosperar y no puedes encontrar trabajo. O cuando te dice te voy a dar una pareja y ya han pasado muchos años y tú piensas que ya se perdió la oportunidad, pero Dios te lo dijo. Cuando Él te dijo, no te faltará nada, absolutamente nada, pero tú no tienes un peso ni en la cuenta ni en el bolsillo, y al otro día hay que pagar el arriendo. ¿Qué sentimos? Muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva de la situación es limitada. Dios le dijo a Josué, te he entregado Jericó. A ti te ha dicho, te voy a dar un puesto, te voy a dar provisión, te voy a dar un esposo, o tal vez te voy a dar un hijo, o tal vez te voy a dar una casa. No sé qué Dios les habrá prometido a ustedes, pero entonces crean lo que Dios les dice. También es muy duro creerle a Dios cuando Él dice que soy bendecido y yo me siento solo. Cuando Él me dice tú eres saludable y yo me siento enfermo. Pero entonces tenemos que vivir por lo que Dios nos dice, porque Dios sabe más que nosotros. Entonces, esta gente llevaba 40 años esperando esa bendición, 40 años. La intensidad de la oposición muestra el poder de las promesas de Dios. ¿Cómo estaba la ciudad de Jericó? Muy cerrada, decía, muy cerrada. O sea que entre más oscuro veas, más grande vas a ver desplegar el poder de Dios. Y yo creo que muchas de las personas que están aquí son testigos de eso. Han podido ver cómo cuando uno piensa que ya, o sea, de aquí ya no sigue nada más. Y cuando usted menos piensa, algo se soluciona y de ahí en adelante empiezan a solucionarse las cosas. Entonces, esa es la primera una de las 3 razones por las que no perseveramos, porque nuestra perspectiva es limitada. Nuestro progreso no siempre es obvio.
Díganme qué pasó cuando ellos dieron la primera vuelta. ¿Se cayó siquiera un ladrillo del muro? ¿Por qué no nos gusta hacer ejercicio? Porque nosotros quisiéramos que el primer día que vamos al gimnasio, al otro día ya estemos, o ya estén a los hombres así, o ahorita las mujeres, porque a las mujeres también les gustan los músculos, ¿cierto? Pero no lo vemos, no es que uno haga el primer bíceps, es así, y salte el músculo, sino que tú tienes que ir. ¿Cuánto tiempo tiene que ir uno al gimnasio para que le salga un músculo? Mucho, muchísimo. Es tan difícil que los hombres ahorita tienen la cirugía y se mandan a poner las chocolatinas acá. ¿Qué tal los falsos? Ave María, así dice que nosotros somos las vanidosas. Y ellos dieron vueltas durante 6 días y nada. Y uno como un bobo. Imagínense qué dirían los de Jericó. Ole, ¿estos qué les pasó? ¿Se les corrió el champú? Pues dando vueltas y vueltas y vueltas y en silencio. Fuera de eso en silencio porque Josué les dijo, no pueden modular una palabra. Entonces, imagínense cómo se veían. Es como nos vemos nosotros cuando actuamos por fe. La gente no le dice, usted como que se embobó. ¿Usted cree que eso le va a pasar? Ya esa edad que usted tiene, ¿cómo está enfermo? Si ahorita siempre. Pero si no le dicen cuándo se le va a quitar, usted dice, eso será un día, un mes o muchos años. Ahí es cuando nosotros entramos en una total desesperanza. O cuando estamos trabajando por nuestro matrimonio queriendo sacarlo adelante y no vemos ningún progreso por ninguna parte. Entonces, cuando Dios está trabajando en nosotros y no vemos la recompensa, nosotros nos desanimamos. Y es cuando dejamos de perseverar. Y que era lo que nos decía al principio, que para obtener la promesa teníamos que perseverar. Entonces, cuando Dios no lo podemos sentir en esos procesos, ¿qué es lo que pasa? Nos está edificando a nosotros. ¿Qué estaba haciendo con ese pueblo? Estaba edificando ¿qué? La fe. Porque qué tal que Él les deje abrir que se hubieran derribado los muros en la primera vuelta, que hubieran creído que quién había derribado los muros, ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dios sabía que para poder conquistar toda la tierra de Canaán necesitaba trabajar en la fe de ellos. Entonces, lo que Dios más trabaja en nosotros en estos tiempos que necesitamos la perseverancia es la dependencia de Él. Necesitamos depender totalmente de Él. Cuando nosotros estamos muy obsesionados con las batallas, nosotros nos obsesionamos mucho con las batallas, o sea, con todos esos procesos, pero ¿por qué no volteamos la mirada hacia el proceso que Dios está haciendo internamente en nosotros? En vez de estar pendiente de lo que está afuera, ¿qué está haciendo en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere construir en mí? ¿Qué quiere edificar? ¿Qué quiere de mí a través de todo esto que yo estoy viviendo? Porque para Dios es más importante tú que tu comodidad. Porque tú vas a ir a la eternidad, en cambio las circunstancias se quedan simplemente en el plano terrenal. Entonces es en el camino que revelaron, no, ¿cómo así? Nosotros ya le dimos una vuelta, eso no pasó nada, nosotros nos vamos a levantar mañana, no. Ellos muy juiciosos se levantaron al otro día. Entonces, en el proceso que es libre, nosotros necesitamos que nuestra fe funcione. ¿Cómo es el proceso libre? ¿Ustedes han armado rompecabezas? ¿Cómo les parece armar un rompecabezas sin la figura? Digamos un paisaje. No saben qué es esto, si esto es un ojo, si esto es un árbol, si esto es una hoja. Exactamente lo mismo es nuestra vida vista desde nuestra perspectiva. Un rompecabezas sin la figura madre. ¿Por qué? Porque Dios va ajustando unas fichas, pero tú no sabes cuál es el resultado final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en ese proceso libre que tiene Dios. En estos días Dianita nos contaba que estuvo en la carrera en Cartagena y que ella estaba pues toda mentalizada que ella tenía que terminar. Y ya le habían dicho cómo eran las cosas, cómo tenía que ser la respiración y todo, y ella iba pues súper concentrada. Cuando ella vio una cosa y dijo, esta es la última vuelta, ya voy a llegar a la meta. Entonces hizo lo que tenía que hacer para llegar a la meta, y esa no era. O sea que perdió el pique.
Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. No sé si ustedes han oído hablar de las carreras de carros de NASCAR allá, cuando antes, no sé si eso pasa en todas las carreras de carros, antes de la última vuelta te ondean una bandera blanca para decirte es la última vuelta. ¿Por qué? Porque la última vuelta es muy importante, porque es la que resuelve todo y tú sabes a dónde vas a dar. Pero cuando tú no sabes que estás en la segunda vuelta, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué piensas tú que tienes que hacer? Con el mismo pasito, con la misma respiración, con la misma concentración, ¿sí o no? Porque tienes que llegar a la meta. En algún momento tienes que llegar a la meta. Entonces, ese es el proceso libre. Tú no sabes qué es lo que pasa. Tú simplemente estás viviendo una situación que te produce incomodidad y que te llama a retirarte y a dejar todo tirado. Cuando uno empieza, no, es que la vida es muy dura, es que esto está muy horrible, es que qué pereza esto, es que yo ya no soy capaz. Pero si tú llegas y le dices a Dios, y no es Dios quien ondea esa bandera blanca, sino que eres tú y la ondeas y le dices, Dios, no puedo más. Ay, ese es el punto, como nos dice Carlos Andrés, de inflexión. Ese es el momento en el que Dios toma el control y te dice, listo, ya te diste por vencido, entonces ahora yo tomo el control. Y ahí es cuando las cosas empiezan a suceder, ahí es cuando ustedes han visto esos milagros que uno dice, Dios mío, pero esto como si yo pensé que esto no tenía solución, porque fue cuando tú te diste por vencido y dijiste, yo en mis fuerzas no soy capaz, esto lo tiene que hacer alguien más. Entonces ese es el proceso. Les voy a leer algo que me pareció muy chévere. Esto es que no se ve muy claro. Estos son Los Ángeles en Estados Unidos y esta es una islita que se llama Santa Catalina. ¿Cuándo fue esto? Ay, no, esto fue hace muchos años, no puse la fecha. Una mujer quiso atravesar este estrecho nadando en mar abierto, de acá hasta acá. Era una nadadora increíble en el mar y ella quiso hacer esto. Y les voy a leer. El canal de Catalina consiste en nadar desde la isla de Santa Catalina hasta la costa de Los Ángeles por un trayecto de 33 kilómetros y 300 metros. Entonces, aquí va la historia. Más de 15 horas después, adormecida por el frío, ella pidió que la sacaran. No puedo continuar. Su madre y su entrenador que estaban a su lado en un bote le dijeron que estaba cerca de tierra. La animaron para que no desistiera, pero al mirar hacia la costa californiana, todo lo que podía ver era una niebla espesa. Unos minutos más tarde, 15 horas y 55 minutos llevaba esa mujer nadando. Kilómetros y 500 metros. Le faltaban nomás 800. Más tarde se puso a reflexionar y se dio cuenta que no había sido ni la fatiga ni el frío, solo la niebla la había hecho fracasar porque oscureció su meta. La niebla cegó su razón, sus ojos y su corazón. Fue la única vez que Florence Chadwick desistió. 2 meses más tarde ella nadó ese mismo canal y otra vez la niebla oscureció su vista, pero esta vez siguió nadando con su fe intacta. En alguna parte detrás de la niebla está la tierra. Y eso es lo que nos dice Dios. Nada, camina, corre, da la vuelta hasta que yo te diga que suene la trompeta. No importa que no veas qué hay allá adelante. No importa si la niebla te está cegando el horizonte. Toma la mano de Jesús. Así, yo me imagino mucho eso. Leí un libro que impactó mi vida que se llama, ya me olvidó. La cabaña. Bendito Dios. La cabaña, ese libro transformó mi vida espiritual. Y había un pasaje, una parte del libro donde narraban que Jesús se sentaba cuando mete el pie en el lago, se hunde. Y él le dice, no temas que yo te tengo de la mano. Y entonces ahí dice que a él se le hundió hasta el tobillo,
pero que de ahí no pasó y que atravesaron el lago. Entonces, yo les propongo que cuando sientan esos momentos en que ustedes no ven allá, porque es que el personaje no veía para dónde iba, simplemente sentía la mano de Jesús que lo estaba agarrando y por eso era capaz de caminar en ese lago donde no había niebla, donde estaba lleno de niebla. Entonces imagínense en esos momentos que Jesús les toma la mano y ustedes van a atravesar ese lago con él y van a llegar a la otra orilla, así como llegó esta mujer que se llamaba Florence. Dice, has caminado, esperado, orado y aún así los muros siguen muy altos delante de ti, tentándote a sentirte pequeño y olvidado. ¿Qué te ha dicho Dios? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, esto es lo que te dice Jesús, y tu batalla está ganada. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten, griten por el Señor que les ha entregado la ciudad de Jericó. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas entraron directo al ataque y tomaron la ciudad. Entonces, yo quiero que en este momento cojas el papelito que se te dio por el lado donde está el versículo. Cada uno tiene un versículo sobre la perseverancia. Yo te invito para que te apropies de ese versículo, del que te tocó, Y siente que Dios te está hablando en este momento acerca de tu muralla, de lo que tienes delante de ti. Entonces, ¿qué muros quieres tú que caigan? La relación difícil de un familiar, de un amigo, una lucha contra un pecado que no puedes soltar, o tu ministerio, ¿cuál es? Entonces, quiero que leas y te apropies de ese papelito. Y ahora vamos a ver cómo pautas para perseverar. Cada que hago esto me acuerdo de Dianita que le gusta que le digan 1, 2, 3. Entonces aquí están, y la solución. Ya les dije cuál era el problema, ahora les voy a dar la solución, pero ustedes la tienen que poner en práctica. La primera, márcate una meta clara. A fin de que no seáis perezosos sino imitadores de los que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Entonces, ¿cuál es la meta clara ahí? Heredar las promesas. No quieren heredar promesas. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, la meta clara aquí es heredar promesas. ¿Y cómo? ¿Cómo camino hacia ese objetivo? Entonces, aquí me habla de fe por Níquez. Yo te voy a dar paz, aunque no lo hagas. Si Dios te dice, mantente puro, yo te voy a sostener, hazlo. Esa es la manera como tú ejercitas la fe. Perezosos aquí quiere decir indiferentes espiritualmente. Dicen, no seas indiferente espiritualmente, sino que imites a los que ya estuvieron delante de ti mediante la fe. Entonces, ¿cuál es la meta clara? Si usted me ofendió, tú ya pediste perdón, fuiste obediente. Y en la próxima vez que te vuelvan a Dios a decir que pidas perdón, tienes que volver a pedir perdón, no decir, no, como aquella no me perdonó, yo tampoco vuelvo a pedir perdón, no. Entonces, para heredar la promesa, que es la meta que nos vamos a marcar, ¿qué necesitamos? Ejercitar la fe, y es ser perseverantes en la obediencia, así no veamos resultados. Y entonces pasará esto. Perseverar con paciencia es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, que fue el primer versículo que leímos. Entonces recibirás lo que se te ha prometido. El segundo, dominio propio. Este es el versículo de Adrianita, ¿sí o no? ¿Qué es tu versículo favorito? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces, ¿cuál es el dominio propio? Pues mantenernos en la obediencia. Si Dios me dice, haz esto, no defraudes en los impuestos, pues no defraudo. Si Dios te dice, mantente puro y casto, mantente. Si Dios te dice, perdona, perdona. Si Dios te dice, conserva tu matrimonio, consérvalo. Entonces, esa es la manera. ¿Y quién nos ayuda a ese dominio propio? El Espíritu Santo es el único, porque por nosotros eso es imposible. Entonces, esta es la segunda forma para perseverar, un enfoque positivo, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero. ¿Les gusta? Chéverísima esa promesa. Entonces, a perseverar en la obediencia y se va ejercitando tu fe y de esa manera, tú manteniendo este enfoque positivo, ¿qué vas a hacer? Vas a echar fuera el desánimo, la frustración y la desesperación. A menudo olvido tu fidelidad. Me distraigo con las preocupaciones del mundo y caigo en la duda y la tentación. Gracias por la gracia y la bondad que me has mostrado a lo largo de mi vida. Gracias por la fuerza que me das. Ayúdame a centrarme en ti. Ayúdame a recordar las veces que me has ayudado. Ayúdame a ser firme en mi fe, a perseverar en las dificultades. Sé que puedo confiar en ti. Amén.